Bien, continuamos con el programa, con la unidad número 3. En este aspecto vamos a dar el punto 2, referido al debilitamiento absolutista, la contrarreforma. ¿Qué fue la contrarreforma? La contrarreforma fue la reacción de la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante. No se trató solo de un movimiento religioso, sino también político, cultural e intelectual. ¿Qué es lo que se busca? Reafirmar la autoridad del Papa, recuperar fieles y reformar la Iglesia desde adentro. ¿Cómo se organiza? Recordemos un poco la influencia de lo que es la reforma. La reforma viene a partir la unidad de la Iglesia, se sostiene en lo sustancial, ya no necesitamos de esta estructura, la relación es con la salvación, la relación con la fe es más bien personal, no necesitamos la intermediación de la Iglesia. Es un enorme cambio original, como habíamos dicho, en lo que es la reacción que tiene Martín Lutero, o la crítica que le hace Martín Lutero a la venta de indulgencias, al lujo con el cual vive el clero. Entonces, de pronto empieza a generar muchos adeptos y la reforma, coadyuva al partir la iglesia a lo que es la concentración del poder. Esto es la contrarreforma, es la reacción que tiene la iglesia ante la reforma protestante. ¿Cómo se organiza? En el Concilio de Trento. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una asamblea formal de obispos y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, bueno, y también de otras iglesias cristianas, que se reúnen para tratar cuestiones que son doctrinales, disciplinarias o administrativas. Este concilio tiene la peculiaridad que tuvo lugar durante 18 años, si bien tuvo algunas interrupciones. ¿Qué hace? Forma parte también de una autocrítica, es decir, va a reorganizar la iglesia, va a advertir que Lutero, de hecho, tiene efectivamente razón respecto de actos de corrupción, entonces va a disciplinar, va a reafirmar la autoridad del Papa, va a reafirmar la autoridad de la iglesia como intermediario. A su vez, Lutero va a reafirmar los 7 sacramentos. En realidad, los protestantes reconocen solo 2. Y puede ser un poco memoria respecto de los 7 sacramentos. Tenemos el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio, la unción de los enfermos, me queda, y la Eucaristía, que es la comunión. Ahí están, tengo los 7. Los protestantes de estos 7 sacramentos solo reconocen 2, el bautismo y la Eucaristía, es decir, la comunión. El fundamento es que se trata de estos sacramentos son los que dio Cristo y respecto de los demás, muy relacionado con la doctrina que ellos sostienen, no intervino Cristo. Entonces, como no intervino Cristo, no lo reconocen como sacramento. Entonces, este concilio de Trento, como ya les había dicho, dura 18 años, va a establecer algunas cuestiones, va a organizar la iglesia y va a tener mucha importancia. Acuérdense, en 1492, descubrimiento de América, empieza a tener mucha preponderancia lo que es la tarea evangelizadora, que lo va a hacer a través de los jesuitas. Hay una época de gran fundación de escuelas, de cómo
de cómo se hace llegar su doctrina, se reforma el clero, siempre tenemos una idea, una vuelta a las disciplinas, a los seminarios, a una moral austera. Se fundan colegios y universidades en Europa y en América. Entonces, por un lado vemos cómo se contrarresta, si uno debe ser bien sintético. Si Lutero quería que cada fiel leyera la Biblia, los jesuitas fundan escuelas para enseñar a defender la fe católica. Esto quiere decir, también hay una autocrítica, ya lo había dicho, ¿qué se combate? Se combate la corrupción del clero, se combate la venta indiscriminada de indulgencias, se combate la falta de formación del clero, se combate la falta de moral en la vida sacerdotal. Y se impulsa la educación religiosa, como ya le había dicho. Bien. Uno al inicio de lo que es esta exposición había hecho referencia a que hay un debilitamiento. Retornamos un poquito para atrás, habíamos dado cuenta de cómo los anteriores pensadores, Hobbes, Godin, Maquiavelo, de alguna manera mostraban, no mostraban, sino que prestaban un soporte ideológico a lo que era la concentración del poder de la monarquía absoluta, el concepto de soberanía, no hay nada, hay una autoridad suprema, inapelable, el poder perpetuo. Hobbes, con este estado de naturaleza en el cual está el nombre, la necesidad de ceder el poder a un tercero que nos organice, la idea de orden. Y ahora tenemos el debilitamiento. ¿Qué quiere decir? Todo lo que empezamos a ver en esta parte tiene que ver con doctrinas o con pensadores o con posiciones que van a disminuir o de alguna manera debilitan, es la palabra, le dan soporte a esta idea, es decir, de poner límites, le dan soporte a la idea de debilitar. Tenemos una monarquía absoluta, ahora, como si se tratara esto de un péndulo. Ahora ideológicamente vamos a ponerle límites a ese poder. Esta es la idea de estos pensadores. Salvando lógicamente las distancias y más que las distancias, el tiempo. Yo quiero que entiendan también un poco esto. Si uno está al soporte ideológico, vamos a hablar en términos muy genéricos, muy generales, pero hasta hace algunos años uno tenía un soporte ideológico donde la intervención del Estado era necesaria y se reclama y se la ve como legítima y se la ve como necesaria. Y de pronto, algunos años después, el soporte ideológico que da la actual conducción del país atiende a tiene un sentido contrario en el sentido de necesitamos para avanzar más libertad, entendida como menor intervención del Estado o como ninguna intervención del Estado, y por eso tenemos la motosierra y por eso tenemos el hecho de cortar, es decir, la participación, la actividad o la necesidad del Estado. Haciendo este parangón, simplemente es para demostrar cómo muchas veces hay un movimiento pendular en las ideologías, en los sistemas ideológicos. Entonces, si los pensadores anteriores a los que hemos hecho referencia justifican ideológicamente, sus ideas tienden a justificar la concentración del poder, los que ahora se estamos tratando, lo que hacen por el contrario es ponerle límites. Habíamos dicho, también relacionado con esto, si vamos a hablar de la reforma protestante, vemos que la reforma protestante fortalecía las monarquías absolutas. Por eso lo vimos en el punto anterior. Decíamos que, ¿por qué? Porque rompían la autoridad del Papa y habíamos dicho que los reyes se convierten en jefes de las nuevas iglesias nacionales. Esto les permitía el poder, vamos a decir, temporal
controlar la religión, los bienes eclesiásticos y el discurso moral del reino. Entonces, se disolvían monasterios, se expropiaban tierras de la iglesia y se consolidan recursos fiscales y la autoridad ideológica en manos de ¿quién? Del rey. Esto que provocó que el poder del monarca aumenta, ya que no tiene un rival ni interno ni externo. Recordemos siempre que la autoridad moral, o siempre estamos hablando de el Papa, cuando hablamos de lo que es el romper con la Edad Media, el Papa como uno de los factores de disgregación de poder. El Papa, la Iglesia. El Papa es la autoridad máxima. En cambio, la contrarreforma católica tiende a limitar las monarquías absolutas. A ver, esto también está relacionado con una cuestión geográfica, donde la contrarreforma tiende a limitar las monarquías absolutas en Europa o en Europa del Sur, en España, en Italia, en parte de Francia. En sentido contrario, porque ¿qué pasa? ¿Qué hace? La Iglesia reafirma la autoridad suprema del Papa, ya no del Rey. A través de la Inquisición tenemos índices de libros prohibidos, órdenes religiosas, los jesuitas, volvemos, les reitero, la evangelización, la educación, la creación de colegios, eh, la reconquista de la autonomía frente al poder político. La disciplina clerical y doctrinal no depende del Estado, sino ya de, ¿dónde? De Roma. ¿Qué pasa aquí entonces? En esta parte, ¿por qué la contrarreforma? Porque el rey debe negociar, porque la contrarreforma implica una limitación o un debilitamiento de esa monarquía absoluta, porque ahora el rey debe negociar o someterse en parte al poder espiritual del Papa, lo cual lógicamente limita su poder absoluto. Vamos a tratar ahora a quien vamos a referirnos ahora a quien se denomina el padre del liberalismo político. Es John Locke. ¿Qué es el liberalismo político? Bueno, en lo sustancial, hablo del liberalismo político y hablo esencialmente, en lo sustancial se trata de limitar el poder político. El poder político debe estar limitado por ley y las personas tienen derechos naturales e inviolables que el Estado debe proteger. Los principios fundamentales del liberalismo político: un gobierno limitado por una constitución, soberanía popular y representación. El poder político proviene del pueblo. ¿Qué otro principio que ya desde ya les voy adelantando? División de poderes. El reconocimiento de derechos individuales. Tolerancia religiosa y pluralismo. Esto, en esencia, es liberalismo político. Uno de los padres, como les dije, es John Locke. Es el gran teórico del liberalismo político. Él defiende un gobierno limitado basado en el consentimiento y en el respeto a los derechos individuales. Acá quiero hacer una pequeña comparación porque Locke también nos habla de un estado de naturaleza, lo mismo que Hobbes, pero Hobbes hacía referencia a que esencialmente en este estado de naturaleza, en este estado social, el hombre es en esencia malo, en esencia egoísta, en esencia solo le interesa satisfacer sus propios intereses, valga la redundancia. El hombre descrito en este estado, el hombre es el lobo del hombre. Para Locke, por el contrario, imagina un estado de naturaleza donde el hombre es pacífico, con igualdad y con libertad. No hay una guerra permanente como Hobbes. Los hombres tienen razón natural y esta razón los guía para que no dañen a otros, los guían en su vida, en su salud, en su libertad y en sus bienes.
La propiedad es uno de los derechos naturales más importantes e incluye inclusive dentro de lo que sería esta propiedad la vida, la libertad y las posesiones. La propiedad se adquiere cuando alguien trabaja la tierra o usa sus recursos. Un ejemplo simple, si yo encuentro una manzana y la recojo, me pertenece. ¿Por qué? Porque apliqué mi esfuerzo para tenerla conmigo. Este estado de naturaleza es limitado, no tengo leyes escritas, no tengo jueces imparciales, es precario y esto da lógicamente cierta inseguridad. ¿Qué hago para salir? Acuerdo formar una sociedad civil. Cada parte de su libertad o cada parte cede, cada uno cede parte de su libertad para proteger sus derechos. El poder es limitado y su legitimidad se basa en el consentimiento. Importantísimo este punto porque ya nos va a adelantar lo que vamos a tratar un poco más. Después. ¿Por qué? Porque Locke distingue tres funciones del poder. Legislativo dicta las leyes, el ejecutivo las aplica. Si tuviéramos una clase presencial, y les preguntaría qué sigue a esto, qué otro poder más hay. Y probablemente se equivocarían. ¿Por qué? Porque no hay en la teoría de Locke un poder judicial, sino que él hablaba de un poder federativo, que vendría a ser lo que sería ahora una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores. Este poder federativo se encarga de la guerra, de paz, de tratados. El judicial, que todavía no es reconocido en su teoría, no se formula como un poder autónomo y se lo considera se lo considera parte del Ejecutivo. Locke reconoce un derecho de resistencia. Si el gobierno traiciona la confianza del pueblo, los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse y reemplazarlo. El poder se mantiene solo si cumple su función de proteger derechos. Locke postula la tolerancia religiosa y propone separar la Iglesia del Estado. El poder civil no debe imponer creencias religiosas. Por ejemplo, el Estado no puede garantizar, o mejor dicho, el Estado debe garantizar o puede garantizar la seguridad en los templos. Lo que no puede hacer es obligar a creer en la religión que se profesa en ellos. Las ideas de Locke, inclusive nosotros tenemos una constitución, las ideas de Locke van a tener influencia en la Revolución Francesa en 1789, que ya les había dicho que es cuando finaliza como etapa la Edad Moderna, y tiene influencia lógicamente en la independencia de Estados Unidos. Bueno, principales obras: ensayos sobre el entendimiento humano, los tratados sobre el gobierno civil, consideraciones sobre el precio del dinero, etc. En realidad, yo no necesito que sepan esencialmente cuál es el aporte al pensamiento político de este autor. Cuando vayamos avanzando, ustedes son recién alumnos del primer año. Yo creo que más o menos en el cuarto o en el quinto año de la carrera, recuerdo, es cuando es como si se me empezara a cerrar todo aquello que por ahí voy estudiando, voy adquiriendo conocimiento como parte, como doctrina, como teoría, empieza a cerrar y empieza a tener un sentido de conjunto, un significado más global. Trato por ahí de darle la mayor cantidad de ejemplos y relacionarlos. Cuando yo hablo sobre Locke y hablo sobre la influencia, sobre el punto de vista sobre su influencia sobre el procedimiento o los antecedentes constitucionales estadounidenses,
Es muy importante valorar esto porque nosotros como argentinos tenemos una constitución basada en la constitución norteamericana. Entonces, es muchos de los principios que se recogen, muchos de los principios establecidos por estos pensadores han sido transmitidos y actualmente rigen o regulan nuestro gobierno o nuestra forma de gobierno y están plasmados en nuestra constitución. Vamos a hacer una especie de resumen porque me estuve divagando un poco. Para Locke, el estado de naturaleza es pacífico, pero es inestable. El contrato social crea un gobierno limitado y responsable. Locke defiende la separación de las funciones del poder. Habíamos dicho ejecutivo, legislativo y federativo. Justifica el derecho de resistencia ante la tiranía, sostiene la tolerancia religiosa y los derechos individuales. Su pensamiento influye en las democracias modernas y en el constitucionalismo. Bueno, una frase de resumen. A ver, Locke defiende la libertad, no el caos, la ley, no el despotismo, el gobierno limitado, no la anarquía. Esto un poco justificado, esto un poco quiero que entiendan esta frase como una expresión que les permita a ustedes entender esto de decir, no quiero el desorden por el cual los pensadores anteriores analizaban una concentración del poder, sino lo que quiero es ponerle límites. Y por eso hay un debilitamiento, lógicamente, cada vez que yo hablo de ponerle límites al poder. Este sistema o este pensador lo hace a través de su teoría, de su doctrina, trata de ponerle, justificar el poder, pero eso sí, con límites. Vamos a tratar ahora a Montesquieu. Bien, la obra más importante de Montesquieu es, como ustedes saben, el espíritu de las leyes. Esta obra es el resultado de 20 años de trabajo y constituye uno de los pilares del pensamiento político moderno. ¿Cuál es su teoría general? ¿Qué son las leyes? Se pregunta Montesquieu. Son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Las leyes deben adaptarse al espíritu de cada sociedad. Se sostiene que no hay leyes universales aplicables de igual forma en todos los lugares, porque cada sociedad tiene un espíritu propio, es decir, un conjunto de factores históricos, culturales, geográficos y religiosos que influyen en cómo deben organizarse las leyes y su gobierno. Las leyes, de acuerdo a su modo de ver, no pueden imponerse arbitrariamente, sino que deben adaptarse al tipo de gobierno, a las costumbres, al clima, a la religión y a la historia de cada sociedad. Ejemplo, no se puede aplicar una misma ley, por ejemplo, en Noruega que en la selva del Amazonas. Cada sociedad cuenta con su contexto, con su idiosincrasia, con su temperatura, con su religión, con sus riquezas, educación. Las leyes deben tener en cuenta todos estos factores. Montesquieu reemplaza lo que es la antigua clasificación aristotélica y propone tres tipos de gobierno. La república, a su vez la república categoriza dos subtipos, la democrática, donde el pueblo es soberano, la aristocrática, donde gobierna una minoría educada, relaciona a su vez un principio con estos tipos de gobierno. El de la república es la virtud cívica, definido como el amor a la patria y el bien común. El otro tipo de gobierno, la monarquía, en la monarquía gobierna un rey, pero respetando leyes fijas con cuerpos intermedios, nobleza, clero
parlamentos. El principio que rige aquí es el honor, entendido como el deseo de reconocimiento, de rango y de cumplir con el rol social. La otra forma del gobierno es el despotismo. Gobierna uno solo, sin leyes y por capricho. El principio que rige esta forma es el temor. Uno de los mayores aportes de este autor para el pensamiento político es la teoría de la separación de poderes. A ver si esto de alguna manera les va pareciendo más conocido. Este es el aporte más influyente de Montesquieu. El poder legislativo hace las leyes. Ese parlamento, el poder ejecutivo, ejecuta las leyes, ese gobierno, y el poder judicial juzga según las leyes. El objetivo es evitar el abuso de poder. Dice este autor, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. La división de poderes busca evitar la concentración del poder y garantizar la libertad, separando la función de legislar, ejecutar y juzgar. Este principio también se refleja, voy a tratar acá algo que me toca en el proceso penal adversarial. ¿Qué les quiero explicar en esto? Antiguamente, no tan antiguamente, sino unos años atrás, nosotros teníamos un sistema procesal penal donde, inclusive todavía a nivel nacional lo pueden ver, donde teníamos jueces de instrucción. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es la investigación. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hacen estos jueces? Es decir, investigan y a su vez juzgan. Es un juez que tiene mucho poder. Esto es lo que pasa, o lo que ustedes están acostumbrados a ver por los jueces lo van a escuchar mucho como de Comodoro Pi. A nivel federal, digo, nosotros tenemos dos órdenes jurisdiccionales, el de provincia, yo soy juez de provincia, y tenés juzgados federales en todo el país. Bueno, en la mayoría del sistema federal, porque en la jurisdicción de Salta y Jujuy ya se empieza a aplicar un código procesal más parecido al nuestro, ya tenemos la separación, es decir, la separación, por un lado tenemos el fiscal que investiga, por el otro lado el juez, en todo caso, que decide las peticiones que realiza el fiscal en el marco de una investigación. No están confundidos los roles, pero ¿qué reporta esta cuestión? Reporta una idea primordial, y es de lo que estamos hablando. Debemos separar el poder porque el principio que subyace aquí es que cuando más poder tenés, se entiende que va a haber un abuso de poder. Entonces necesitamos pesos y contrapesos para frenar esa cuestión. Por eso no tenemos un solo poder que legisle, que dicte leyes y que a su vez juzgue sobre esas leyes. Por eso se dividen las funciones más que los poderes. El poder del Estado es uno solo, pero se dividen sus funciones. ¿Por qué? Porque necesitan controlarse. Y esto va repercutiendo sobre todo también en el ámbito penal. Le digo, actualmente en nuestra provincia tenemos un régimen donde anteriormente teníamos jueces de instrucción, jueces que investigan y a su vez juzgan, y ahora tenemos funcionarios distintos desempeñando estos roles también distintos. El fiscal que investiga y el juez que realiza esencialmente tareas decisorias, es decir, decide sobre los pedidos del fiscal. Fiscal y defensa. Entonces, subyace en esto esta idea también de separación de poderes. ¿De dónde viene la idea de separación de poderes que redunda, que trasciende más que redunda,
en lo que es nuestros textos constitucionales, de acá, el espíritu de las leyes, la idea de un sistema de frenos y de pesos y contrapesos, la idea de controlar el poder. Montesquieu no solo piensa en leyes escritas, sino en lo que él llama el espíritu de las leyes. Bueno, esto está relacionado con lo que ya dije recién. No se trata únicamente de leyes universales que son aplicadas en todos lugares, en todas partes de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta son factores como el clima, la costumbre, la religión, la economía, la historia. Eh, Teoría de la libertad. En realidad, la parte de la libertad política, para Montesquieu, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder hacer lo que las leyes permiten. Es decir, está protegido por la ley y que la ley sea justa y general. Él tiene como un modelo a seguir la monarquía parlamentaria inglesa, que ya practicaba la división de poderes. Cámara de Comunes representaba al pueblo, Cámara de Lores a la nobleza y el rey al poder ejecutivo. Para que quede claro, porque puede haber algún tipo de confusión. No se trata que Montesquieu inventa la división de poderes, pero lo que hace es teorizarla y la convierte al teorizarla en un pilar del constitucionalismo moderno. Lógicamente, inclusive nosotros la tenemos y trasciende a nuestro texto constitucional. Eh, Una cita respecto del libro, ya estamos trabajando junto con los docentes que integran la cátedra en algunos trabajos prácticos. Ya los voy a subir algunas preguntas que les voy a hacer en lo que es el aula virtual. Sí, vamos a tratar de trabajar también con los textos directos de estos autores. Por ejemplo, el espíritu de las leyes, el libro 11, en el capítulo 4, dice: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Esto un poco ya se lo explicaba recién. El poder debe frenar al poder, sistema de pesos y contrapesos. El capítulo 3, la libertad política no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Esta expresión me gusta, veo la relación inclusive con nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, donde está establecido el principio de reserva. ¿Qué dice el 19 de nuestra Constitución Nacional? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Qué artículo hermoso para nuestra organización social. Bien, esto es lo más importante de Montesquieu. Vamos a tratar ahora también a otro autor de los cuales su pensamiento o el aporte al pensamiento político radica en limitar el poder, como ya les había anticipado. Estoy hablando de Rousseau. Rousseau es el pensador más crítico de la Ilustración racionalistas, eh, mientras otros filósofos confían en el progreso a través de la razón y la ciencia. Rousseau creía que la civilización y la propiedad privada, atención, habían corrompido al hombre. Hablamos un poquito de su pensamiento, de algunos lineamientos de su pensamiento, de su obra. Rousseau plantea que el hombre es naturalmente bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe.
En su estado natural, el hombre es libre, es pacífico, es igual, es feliz, pero vive en un aislamiento y apenas tiene necesidades básicas. El problema, ¿cuándo empieza? Con la aparición de la propiedad privada. De acuerdo a él, el primero, él señala, y esto es textual, el primero que, cercando un terreno, dijo, esto es mío, y encontró gente lo bastante simple como para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Entonces, Rousseau distingue dos etapas. Estado de naturaleza, el hombre es libre e igual, pero, pero es un estado precario. Estado civil nace con el contrato social, pero debe garantizar la libertad y la igualdad perdidas. A diferencia de Hobbes, que justifica un poder absoluto para evitar el caos, y de Locke, que defiende la propiedad, Rousseau defiende la libertad y la voluntad general como fundamento del Estado. Rousseau, ¿qué dice? En el contrato social, en una de sus obras más importantes, plantea que la soberanía reside en el pueblo. El contrato no transfiere poder a un soberano como era el caso de Hobbes, sino que crea un cuerpo colectivo, la voluntad general. La libertad es obedecer a la ley que uno mismo se ha dado, rechaza la representación política y defiende la democracia directa. Qué difícil es esto, imaginarse. Bueno, ya vamos a hablar sobre la democracia directa. Eh, critica al liberalismo. Rousseau critica el liberalismo en cuanto entiende que las instituciones deben transformarse para reflejar la soberanía popular. El contrato social, el corazón de su teoría, una frase que la representa es: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. El contrato social consiste en que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Entonces acá no se trata de someterse a otro individuo, sino a la voluntad general que representa el bien común. ¿Cómo hacemos cómo hago para explicarles esto de la voluntad general? ¿Y qué es voluntad general para diferenciarlo de la voluntad de todos? Nosotros podemos decir que la voluntad de todos es la suma de opiniones particulares y lógicamente las opiniones particulares pueden estar dominadas por intereses egoístas. La voluntad general, lo que es mejor para todos, aunque algunos no lo vean o no estén de acuerdo en el momento. Entonces, por un lado, voluntad de todos, la suma de voluntades individuales. Cada persona busca su propio interés. En cambio, la voluntad general representa lo que es mejor para el conjunto de la comunidad, o sea, el bien común. No se trata de lo que quiere la mayoría, sino lo que conviene a todos como un cuerpo colectivo. Por ejemplo, si un grupo de vecinos quiere algo distinto para un terreno, vamos a poner, algunos quieren una cancha, otros quieren un parque, otros quieren un negocio, esa es la voluntad de todos, cada uno o cada grupo con su interés. Pero si se elige hacer una plaza pública que beneficie a todos, aunque no sea la opción favorita de nadie, eso es la voluntad general. Para Rousseau, solo la voluntad general puede ser soberana y legítima. Y es el fundamento de la verdadera libertad política. Rousseau distingue tres formas de libertad. Una, la natural, es la que se encuentra en el estado de naturaleza, hacer lo que uno quiere. La civil, esto es, en el Estado actuar conforme a leyes que uno mismo ha consentido. Y la moral, relativa al autodominio, la libertad interior, la capacidad de obedecer a la razón.
Para Rousseau, la soberanía reside en el pueblo y no puede ser delegada ni a un rey ni a una asamblea. La soberanía es indivisible, no hay separación de poderes a diferencia de Montesquieu. Para su teoría, Rousseau distingue lo que sería el pueblo soberano que expresa la voluntad general y el legislador. Ahora, el legislador es una figura casi mítica que tendría la función de crear lo que serían las leyes fundadoras de la comunidad, pero una vez creadas, eh, es decir, solo propondría este tipo de normas que hacen posible esa voluntad general. ¿Por qué es necesario este legislador, esta figura casi mítica? Porque el pueblo, antes de ser cuerpo político, aún no puede darse leyes a sí mismo. El legislador debe ser sabio, desinteresado y conocedor profundo del alma humana. Rousseau lo representa casi, habíamos dicho, como un Moisés. No forma parte del poder, no impone, sino que orienta. Y una vez que establece las bases de orden político, se retira. Esta figura del legislador mítico es clave para pasar del estado natural al estado civil. ¿Por qué? Porque es el arquitecto de la soberanía, aunque no la ejerza. Importancia para el pensamiento político, conceptos. La soberanía reside en el pueblo y se expresa a través de la voluntad general orientada al bien común. Fue uno de los primeros en defender que la ley debe surgir del consentimiento colectivo y no de la autoridad de un rey. Criticó la desigualdad social y la corrupción de la vida civilizada y planteó que la libertad solo es posible cuando el ciudadano obedece a leyes que él mismo ha contribuido a crear. Su pensamiento inspiró la Revolución Francesa y las ideas modernas de ciudadanía, democracia directa y legitimidad popular. Bien, vamos a tratar ahora la influencia del abate Sieyes. Vamos a dar cuenta un poco de lo que fue el contexto histórico. ¿Quién era el abate Sieyes? Un clérigo, diputado del Tercer Estado y uno de los teóricos políticos más influyentes de la Revolución Francesa. Su pensamiento está condensado en un panfleto en el año 1789 que fue fundamental para el estallido revolucionario. ¿Cómo se llama ese panfleto? ¿Qué es el tercer estado? Ese texto, esto no era una pregunta, ese es el nombre del panfleto. Este texto fue una bomba política que cuestionó el orden social del antiguo régimen y ayudó a darle legitimidad al movimiento revolucionario. Ahora, ¿qué era el antiguo régimen? El antiguo régimen fue un sistema político, social y económico que predominó en Europa antes de la Revolución Francesa de 1789. Se caracterizaba por monarquía absoluta, donde el rey concentraba todos los poderes y la sociedad estaba dividida en estamentos desiguales. Tenemos el clero, la nobleza y el tercer estado. ¿Quiénes integraban este tercer estado? La mayoría, pero sin privilegios. Existía una marcada desigualdad jurídica donde el nacimiento determinaba los derechos. La economía era agraria y señorial, basada en el dominio de la tierra. La nobleza y el clero estaban exentos de impuestos, mientras que el pueblo sostenía el sistema. No había ciudadanía ni derechos iguales para todos. La autoridad del rey se justificaba por derechos divinos. El antiguo régimen será reemplazado por el Estado moderno, liberal y constitucional. Su caída marca el fin del mundo feudal y el nacimiento de la modernidad política. Como podrán ver, estamos terminando como iniciamos la unidad número 3. Esto es dando cuenta de los factores que influyeron en el quiebre con el orden de la Edad Media y el nacimiento del Estado moderno.
Esta obra se publica en enero de 1789. Dijimos, la sociedad está dividida en tres estamentos: clero, nobleza y el tercer estado. ¿Quiénes son el tercer estado? El resto. Esto es casi todos. Esto es, representa el 98% de la población, pero no tenía poder político. En ese momento, estamos hablando de Francia, atraviesa una grave crisis económica y fiscal. El rey Luis XVI convoca a los Estados Generales a una asamblea que no se reunía desde 1614. En ese contexto, el abate Sieyes escribe: ¿qué es el tercer estado? ¿Qué es el tercer estado? Con signo de pregunta. Para afirmar que el pueblo ya no es la verdadera nación. Denuncia que el tercer estado lo hace todo, pero no es nada en política. Su obra legitima el reclamo de representación e igualdad y fue clave para que el tercer estado se proclame Asamblea Nacional. Su pensamiento ayudó a fundar el principio de la soberanía popular. Es una antesala directa de la Revolución Francesa. Repasemos y reiteramos. Antes de la Revolución, la sociedad estaba dividida en tres estados. El primer estado, el clero. El segundo estado, la nobleza. El tercer estado, todos los demás: burgueses, campesinos, obreros, comerciantes, profesionales, es decir, la mayoría del pueblo. De estos tres estados, solo los dos primeros gozan de privilegios legales, económicos y políticos. Cuando digo los dos primeros, ¿quiénes son? El clero y la nobleza. Sin embargo, ¿quién sostenía la nación pero no tenía ningún tipo de poder? El tercer estado. Esto es el 98% de la población. ¿Qué se pregunta Sieyes? Denuncia todo esto, esta injusticia, con tres preguntas célebres. Él dice: ¿qué es el tercer estado? Todo. Es decir, el que trabaja, el que produce, el que paga impuestos, el que sostiene el país. Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. No tiene representación ni poder en las decisiones del Estado. ¿Qué quiere ser? Se preguntaron por último. Algo. Es decir, quiere ocupar un lugar que le corresponde como base de la soberanía. La idea central es: la nación no son los privilegiados, sino el pueblo. Se desarrolla un concepto fundamental: la nación es el conjunto de ciudadanos que no están por encima de la ley, sino bajo ella. Y por eso la soberanía reside en la nación y no en ninguna clase privilegiada. El pueblo es el único titular legítimo del poder. Una innovación clave en Sieyes es su teoría sobre la representación. ¿Por qué? Porque sostiene que el pueblo no puede ejercer directamente el poder, pero puede delegar a los representantes. Estos representantes no representan una clase como el clero o la nobleza, sino a toda la nación. Sieyes rechaza el privilegio y la defensa y defiende la igualdad jurídica. Critica con fuerza que algunos tengan derechos políticos y económicos por nacimiento. Para él no deben existir cuerpos separados dentro del Estado, como la nobleza o el clero. La única forma legítima de organización política es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin clases jurídicas especiales. Una de sus mayores aportes fue definir con claridad el concepto de soberanía nacional, en oposición al derecho divino de los reyes, al sistema estamental, donde el poder se reparte entre clases fijas. Para este autor, la nación es una entidad unitaria y soberana. El poder no se divide entre grupos sociales, no hay poder fuera de la voluntad general de la nación. Su influencia: fue uno de los arquitectos de la Revolución Francesa, fue clave en la formación de la Asamblea Nacional Constituyente y participó activamente en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bien, con estos conceptos doy por finalizada la unidad número 3. Espero prontamente
finalmente dar una clase, aunque más no sea, del sistema híbrido y tener la posibilidad de tener un ida y vuelta con ustedes. Tengan ustedes, buenas tardes.